Saludos amigos de SP Noticias, aquí Héctor Palacio. Miren, la historia de los libros de texto gratuitos es realmente extraordinaria. Concebidos originalmente por Jaime Torres Bodet desde que fue por primera vez secretario de Educación Pública en 1944, no fue sino hasta febrero de 1959, ya dentro del gobierno de López Mateos del 58 al 64, en que se firmó un decreto por el cual se dio nacimiento a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y a los libros. Eh, y se haría la primera entrega hasta febrero de 1960. Al mando, como presidente de la comisión, estuvo Martín Luis Guzmán, el extraordinario narrador mexicano, narrador de la Revolución Mexicana, de esa extraordinaria novela La sombra del caudillo, Memorias de Pancho Villa, El águila y la serpiente, Muertes históricas, etc. Se formó una comisión equilibrada, tanto de intelectuales como de científicos, como de la sociedad, supervisada por ellos dos, precisamente por el gran poeta Torres Bodet y el gran narrador Martín Luis Guzmán. Por eso me dio muchísimo gusto que 60 años después, en febrero de 2020, en Palacio Nacional, en la conferencia matutina del presidente, se presentara ese aniversario, el 60 aniversario de la entrega de los libros, y entre ellos se presentó la maestra, una maestra que fue alumna en San Luis Potosí, en la colonia del Saucito, que dio testimonio de cómo el secretario de Educación en aquella época le entregó personalmente el paquete de libros, el primer paquete de libros de texto gratuitos. Fue un gran homenaje para Torres Bodet que hizo esta maestra en Palacio Nacional y que muestra los resultados de esa gran obra que fue concebirlos y desarrollarlos y distribuirlos masivamente, porque ese era el reto, cómo enfrentar el crecimiento de la población y por otro lado homogeneizar criterios. En la parte científica, digamos, es más fácil, más simple. Siempre en la parte histórica y social va a ser complejo. Y de allí que sea muy importante la comisión que se nombre. Esto porque recientemente ha estado en debate, en polémica, la revisión de estos libros que sufrieron cambios en el periodo neoliberal desde Salinas de Gortari y sobre todo con los gobiernos del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces lo que se quiere hacer es una revisión. La primera polémica, ya la tratamos aquí, fue sobre los ilustradores a los cuales se les ofreció participar sin cobro, sin pago, lo cual pues fue algo absurdo. En los 60 se convocó a una serie de grandes ilustradores, aunque a final de cuentas quedó como ilustración única esa bella imagen de la patria mexicana por Jorge González Camarena. Pero la otra polémica, y la más importante creo yo, es sobre los contenidos que se pretenden modificar. Entonces, en una conferencia matutina le preguntaron al presidente López Obrador si haría muchos cambios o cuáles serían los cambios. Él dijo naturalmente que no podía permitirse que se siga enseñando una perspectiva neoliberal, pero que no iba a haber extremismos, lo cual es plausible. Si eso se cumple, es estupendo, porque, digamos, había que revisar la comisión que participó en 1900, entre el 59 y el 60 y a establecer algo semejante, ¿no? Porque si no, se va a dar pie a extremismos que el propio Martín Luis Guzmán cita. Regresemos al 59. Quiero leerles una cita que ha dicho esta anécdota el presidente, pero vayamos a la fuente original, que es nada menos que Martín Luis Guzmán. Dice así: hasta el momento en que nuestro programa se puso en marcha, los libros que se usaban en las escuelas primarias, incluso en las públicas, eran de espíritu más o menos contrario al régimen de la República y se inclinaban siempre que podían hacerlo en favor de la Iglesia. Por ejemplo, ninguno de los textos de historia publicados por las editoriales mencionaba el hecho de que si bien el iniciador de nuestro movimiento de independencia había sido un cura, toda la jerarquía de la Iglesia Católica se puso del lado del gobierno virreinal. La Iglesia degradó al cura Hidalgo y lo excomulgó, así como a cuantos le seguían, y aún amenazó con excomulgar a todos los que simpatizaban con la causa de la independencia. Verdades como estas sí se registran en los libros de texto gratuitos, y de allí que la Iglesia Católica los combata abiertamente o por interpósita persona. Y es que cuando se empezaron a distribuir estos libros, encontraron oposición en ciertas ciudades muy conservadoras del Bajío y del norte del país.
Pero a final de cuentas los libros triunfaron y hasta que empezaron a ser modificados, como ya les decía. Pero ahora, hablando de extremismos, la cita de un parásito, de una persona que no sé si es perversa, si es ignorante, si es utilitaria política o qué es. Gabriel Cuadri, el candidato presidencial en 2012 de El Panal. Dice así un tuit de ayer, el 23 de abril. Inaudito. Los nuevos libros de texto son proclives al totalitarismo antisemita y fascista y comunista. Exigimos cancelarlos. La dictadura se consolida con el adoctrinamiento de niños y jóvenes. Esto no existe en México. Este señor no sé dónde salió, en qué sueño vive o en qué perversidad se aloja su espíritu. No pueden mentir, aunque sea para lucrar políticamente, como está en campaña ahora. Eso no existe. Para entonces, digamos, quitarnos un poco del malestar que produce este tipo de personas, o risa, o lo que sea que nos produzca, quiero leer el mensaje hermoso de Torres Bodet en su libro de memorias La Tierra Prometida, refiriéndose a esos libros. Y yo creo que es un buen momento para concluir esta conversación, esperando en efecto que no haya, como prometió López Obrador, el presidente, extremismos, ni de derecha ni de izquierda. Los de izquierda serían los, digamos, que yo llamo marxistas, leninistas y aún a veces estalinistas trasnochados. Debe haber un equilibrio inteligente, racional, para la formulación de cambios de contenido en los libros de texto gratuitos. Entonces, la cita de Jaime Torres Bodet. Aunque han pasado los años, los libros gratuitos siguen distribuyéndose. No me hago a este respecto ilusión alguna, lo sé muy bien. Quienes reciben esos volúmenes ignoran hasta el nombre del funcionario que concibió la idea de que el gobierno se los donase. No obstante, cuando al pasar por la calle de alguna ciudad de México encuentro a un niño con sus libros de texto bajo el brazo, siento que algo mío va caminando con él. Jaime Torres Bodet, sus memorias, aquí. Que esté muy bien. Hasta pronto.